Y es para mí un honor hablar con la invitada que está conmigo hoy, Mayra Gómez. Yo la llamo la Matt Mayoko hispanohablante. Seguramente ustedes han visto sus tweets hablando de todo lo último que está sucediendo en el equipo y directamente desde Santa Clara, ¿no? Desde las instalaciones de los 49ers. Hola Mayra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar contigo hoy, poder platicar y conocernos un poco más y por supuesto un gran honor el apodo de Matt Mayoko, tendré que comentarle. Sí, ahorita platicamos un poquito de eso, pero bueno, quiero iniciar preguntándote pues cómo inició tu amor, tu pasión por los deportes y tu inquietud, pues de meterte en este medio, ¿no? Yo, yo crecí alrededor de los deportes. Mi padre fue entrenador de fútbol soccer. Yo jugué fútbol americano, bueno, no fútbol americano, disculpa, fútbol soccer. Jugué baloncesto, jugué un poco de voleibol, fui hasta porrista, que es una de esas cosas que no le confieso a todo mundo, pero hoy como estamos en confianza, se los digo que tuve un año de porrista y nada en contra de ella, sino no lo confieso porque era pésima. Yo nací con dos pies izquierdos y no literalmente, pero así lo decimos casualmente. Entonces, mi coordinación para bailar no era la mejor, pero sí corrí campo de travieso, hice también track and field y toda la vida, de hecho, cuando salíamos a cenar como familia los domingos, a pesar de nacer en California y estar viviendo acá, pues mi papá grababa en VHS, que no sé si varias de las personas que estén escuchando sepan lo que es, pero era un disco un poco grande que grabábamos acción, el programa en México, para Claro. poder tener el análisis del deporte. Entonces nosotros nos íbamos a cenar, mi papá dejaba grabando acción y regresábamos a casa a ver precisamente acción en español, los deportes, todas las narraciones, todo lo que estaba sucediendo en México y en varias otras partes del mundo. Y teníamos una antena parabólica que estaba enorme, donde podíamos ver todos los deportes de varias partes del mundo. Entonces, mi pasión por el deporte desde pequeña siempre estuvo presente y siempre se lo agradezco a mi padre ante todo, porque él fue el que nos inculcó a mis hermanos y a mí lo que es el deporte y todo lo que uno puede generar al jugarlo y al poder ser parte de él. Oye, ahorita que dices acción, yo me acuerdo del gol, error y figura y todas esas secciones que había, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, yo ahora tengo un programa a través de Máximo Avance que se llama El Punto Extra y allí tenemos el oso y damos unas estrellitas Claro, ajá. basado en lo del gol, error y figura que estaba presente en acción, porque a mí me encantaba ver esas secciones y en la forma en que las presentaban con la emoción. Entonces ahora, como parte de ese programa El Punto Extra que tenemos todos los miércoles en Máximo Avance, tengo la sección del güey ya y el oso de la semana y por supuesto las estrellitas de la semana. Sí, yo soy de esa generación de acción. Yo Oye, también. y bueno, ¿cómo fue tu inicio en medios? O sea, ¿qué carrera estudiaste? ¿Cómo fue tu camino pues, para llegar a ser un insider de los 49ers, ¿no? Bueno, todo comenzó, de hecho, hace ahora ya 7 años. Yo me mudé a la Ciudad de México después de estar un tiempo trabajando. Empecé a trabajar para Univisión Monterrey acá en California y conocí al director de noticias y fue él precisamente el que me preguntó qué era lo que yo quería hacer de mi vida en ese entonces. Como toda buena atleta, pues mi meta era ser jugador de fútbol soccer profesional. Mi ídolo era Carlos Hermosillo y yo iba a ser la primera mujer en jugar en la Liga MX. En aquel entonces no estaba la Liga de Mujeres, entonces pues, mi papá me decía, ¿verdad? Ponte a entrenar, si esa es tu meta, adelante, tú puedes lograrlo. Y cuando llega este director de noticias,
me pregunta qué es lo que yo quería hacer y le digo, pues me hubiera preguntado antes porque ahorita estoy un poco perdida, no sabía exactamente qué era lo que quería hacer de mi vida porque, te repito, como todo buen atleta, pues me lesioné el tobillo. O la Entonces yo rodilla. necesitaba, o la rodilla, ¿es la rodilla o el tobillo? A mí me tocó el tobillo y requerí de una cirugía donde tuvieron que reconstruirme el tobillo precisamente. Y en ese momento tenía una bota sobre el tobillo porque apenas me iban a operar. Y él me dice, pues, ¿qué es lo que te gusta? Bueno, pues, los deportes. Entonces, todo el día que él estuvo de visita en nuestras instalaciones, me preguntó sobre los deportes, sobre hockey, sobre béisbol, sobre fútbol americano, sobre todo tipo de deporte. Y como te platiqué con mi papá, en casa era todo lo que es todo lo que platicamos, de deporte, de los atletas, de todas partes del mundo. Entonces, toda pregunta que me hacía para mí era como un tema de conversación más. Al final del día, él me dice, bueno, vamos a estarnos viendo. Y el día siguiente, el director de noticias me dice, oh, que te interesa dar los deportes en el noticiero. Y yo, sí, Ajá. porque pues no iba a echar de cabeza al director, ¿sabes? Pero fue una sorpresa que me llegó. Yo nunca en mi vida había pensado dar noticias, no pensaba ser reportera ni analista. Historia larga, corta, después de que me dan la oportunidad, la tomo y digo, ok, ahora es momento de prepararme. Sí, tengo la oportunidad de estar aquí, sí, estoy haciendo deportes, pero ¿cómo lo puedo hacer de la manera correcta? Porque jamás lo he estudiado. Yo tenía una licenciatura en mercadotecnia y teatro Ok. y en negocios administrativos. Nada que ver con periodismo. Entonces yo decía, pues ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues ahora ya sé que quiero seguir platicando de deportes, lo quiero hacer para el mercado latinoamericano, quiero hablar en español porque el deporte para mí siempre ha sido a través del español, como te lo dije, a través de acción. Y ESPN hasta Fox en español, todo lo veíamos. Y pues dije yo, esto es lo que yo quiero continuar haciendo. Tomé la oportunidad de ir a estudiar un diplomado en periodismo deportivo en la escuela de José Ramón Fernández en la Ciudad de México. Y después de allí se me dio otra oportunidad, continué estudiando y conocí a Arturo Carlos de Máximo Avance. Y él es el que me dio la primera, él fue el que me dio la primera oportunidad para cubrir por primera vez un partido de la NFL, que fue en el 2017 cuando los Raiders jugaron contra los Texans en la Ciudad de México, Ya. 2016. Y pues para mí era un sueño hecho realidad y era una gran oportunidad. Él me había preparado porque todo el verano había estado cubriendo a los Pumas de CEU. Ya lo vi, aquí estoy haciendo esto, eso es lo que me encanta, me fascina y seguir que hoy en día continúo preparándome, continúo haciendo, que es ahora, ya años después, estar como insider para el equipo de San Francisco y a la vez colaborar con ellos. Me han dado la oportunidad, me convertí hace unos meses en la transmisión de lunes por la noche ante Los Ángeles Rams en la primera latina, en ser parte de uno de los equipos de transmisión para el equipo y eso para mí fue un gran logro, fue lo mejor que pude hacer el año pasado porque ya es nuevo año y como te digo, se fueron dando las cosas, pero todo fue a cambio de preparación, de estudio y hoy tal día es lo que continúo haciendo para estar donde estoy. Ok, entonces podemos decir que Máximo Avance y Arturo Carlos fueron tu primer contacto con el fútbol americano. Correcto, ellos fueron, como que dice mi padrinos, Máximo Avance es mi primera casa, fue a través de ellos que yo estuve para reportar el fútbol americano, porque yo crecí, mi familia de hecho, y no me vayan a odiar, pero éramos abonados de los Raiders. Entonces, Ya. mi primer equipo de fútbol americano fueron los Raiders, en aquel entonces Oakland Raiders, ahora son Las Vegas Raiders, pero cada 15 días estábamos ahí en el estadio, estábamos disfrutando de los partidos, entonces el deporte como tal ya lo conocía, ya lo disfrutaba. Lo que yo no sabía era la cantidad de personas que disfrutaban del fútbol americano en México.
eso fue lo que aprendí a través de Máximo Avance cuando Arturo me dice, vas a ir a cubrir al equipo de fútbol americano a una de las universidades más importantes de México y yo, en mi cabeza, no se lo dije en ese momento, en mi cabeza dije, ¿hay fútbol americano en México? Espérame, no voy a cubrir la NFL, de qué me está hablando? Pero yo tomando nota, sí, 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 claro, por supuesto, ¿no? Sí, Pumas, CU, ok, sí, por supuesto. Y tomando nota de todo lo que me estaba diciendo, salgo de la oficina e inmediatamente investigo, ¿quién es Pumas CU? ¿Qué? ¿Cuántos años? Y fue cuando poco a poco fui conociendo la historia del fútbol americano en México. Sé que hay diversas formas, diversas historias de cómo llegó el deporte a México, pero lo que sí es cierto y no me queda duda es que la pasión que el mexicano le pone al fútbol americano es, pero no se compara a nadie más. Oye, Mayra, ¿y en tu tiempo cubriendo a los Pumas, te tocó ver alguna vez el Pumas contra Águilas Blancas? Sí, me tocó ver el Pumas contra Águilas Blancas, me tocó ver en CU y también en el estadio de Águilas Blancas, pero también me tocó estar presente en uno de los partidos que fue a puerta cerrada por todo lo que estaba sucediendo antes, eso era antes de la pandemia, entre los porros y que estaba Claro. sucediendo esto y que los problemas. Entonces también conocí un poco de la política que se manejaba entre las escuelas y lo que estaba sucediendo y me daba muchísima lástima porque nunca me tocó ver un estadio completo como los que yo, pues de los que yo leí, los que yo escuché, porque les preguntaba mucho a los aficionados de Pumas como a los aficionados de Águilas Blancas y me decían, no, es que se llenaba el estadio, es que la gente llega y que está todo, y decía yo, qué padre sería poder ver eso. Lo más cerca que me tocó fue verlo en el Estadio Azul, Ya, ajá. cuando, cuando empezaron pues ellos a cantar el Goya Wellum. y el Wellum. Sí, Sí, esa guerra de Wellum Goya es muy padre, es muy, no sé, sí, te la verdad pone es la que piel chinita, aunque no le vayas a sí, ningún equipo. justo lo que te iba a decir, ahorita platicándolo se me pone la piel chinita de escucharlo, porque como te digo, yo no crecí en la cultura de fútbol americano en México, pero sí estudié mucho de ello, sí pude platicar con varias personas, entrevistar a varios exalumnos de qué era lo que significaba para ellos, y recuerdo al coach Zárate, Enrique Zárate, que ahora está con la LFA, Mm. y dice, Mayra, no tienes idea lo que se siente volver a este escenario, porque precisamente él había sido uno de los jugadores que había estado en la plaza de toros, dice que ahí era donde se juntaban los jugadores y ellos entraban por un túnel que estaba conectado al Estadio Azul, que bueno, ahora se conoce como el Estadio Azul, el Estadio Ciudad de los Deportes. Entonces, para él poder volver a entrar por un túnel y escuchar a la gente cantar el Ilium y el Goya, la verdad es que fue para mí de lo mejor poder compartir esa historia y como dices, pues se me pone la piel chinita, nada más con escuchar, con volver a recordar lo que significa para tantas personas en México todo lo que conlleva esa historia y para mí siempre es hermoso que de alguna forma u otra pueda ser una pequeña parte de esa historia. Oye, y ahora vamos a adelantar un poquito el tiempo. Tengo entendido que también por medio de Máximo Avance llegaste a cubrir a San Francisco y por lo que yo recuerdo en Twitter, tú llegaste como insider del equipo en el 2019, la temporada que llegaron al Super Bowl, ¿es cierto? ¿Sí estoy bien? Eh, Estás en lo correcto. De hecho, en el 2019 yo trabajé unos meses con Los Ángeles Chargers cuando estaban preparándose para ir a jugar a México. Entonces, estuve con ellos algunos meses platicándoles un poco sobre lo que es la pasión en México, qué era lo que la afición quería ver de ellos, qué es lo que deberían tener con ellos cuando se presentaran en el Estadio Azteca, en aquel partido que jugaron contra los Kansas City Chiefs. Después de eso, yo termino mi contrato con Los Ángeles, con los Chargers, y me contacto con Arturo y le digo, ¿sabes qué? Voy a regresar a casa, está el equipo de San Francisco, está el equipo de Oakland en este momento todavía, y me dice, claro, vamos a pedir una acreditación para ver si te permiten acceso. Pues en ese momento no me dieron acceso de insider todavía.
porque no es como que nada más le hablas y le dices, soy un medio acreditado y quiero acceso y tú me lo vas a dar. No funcionan así las cosas, y mucho menos cuando es un medio en México, porque la mayoría de los departamentos de comunicaciones no conocen los medios mexicanos. Entonces, para ellos todavía están aprendiendo. Cuando a tú les hables, les dicen, oye, soy un medio que cubre la NFL, tenemos tantos años cubriendo el Super Bowl, el Pro Bowl, todo, y dice, perfecto, pero le vamos a dar el acceso al partido tal, y este partido y aquel. Y entonces yo estaba en constante comunicación con ellos. Fui al Super Bowl, me tocó estar, de hecho, hacer la transmisión desde el Super Bowl, desde el Hard Rock Café, y entonces ya para entonces, conozco a todos los del medio de comunicación, conozco a Matt Mayoko, conozco a Matt Burrows, que también está allí, conozco a Cam. Esos son reporteros que han estado allí por muchísimo tiempo, a Jennifer Lee Chan, que también trabaja con Matt Mayoko en NBC Network, y empiezo a hacer conexiones, a platicar con ellos, a darme a conocer, y ellos empiezan a conocer mi trabajo. Y es cuando para el siguiente año, el 2020, el año en que a través de la pandemia nadie podía tener acceso, los accesos a los medios eran mucho más limitados, es cuando entonces ellos me dan acceso como insider, como beat reporter para San Francisco, y soy uno de los pocos medios acreditados para la temporada completa del equipo de los San Francisco 49ers. Uy, qué mal. Justo te iba a preguntar, no sabía esto del 2019 que era como una acreditación hasta cierto punto limitada. Te iba a preguntar la diferencia que había entre cubrir al equipo antes de COVID y después de COVID, porque antes podían entrar al locker, platicar con los jugadores, incluso había jugadores asignados a las ruedas de prensa, pero tú podías ir con el jugador que quisieras y hablar con él. Correcto, de Entonces, hecho sí me tocó toda esa parte, porque fue los últimos 2 meses, el último mes que estuve con ellos, que me dieron acceso completo a los vestidores, ok, y las primeras semanas fue así como limitado, pero no, si tuve la oportunidad de estar en el vestidor era muy, muy distinto, porque podías tener, o sea, podías saludar a los jugadores de mano, podías preguntarles preguntas que no es como hardcore news, o sea, no preguntas relacionadas al deporte, podríamos platicar, por ejemplo, de las tradiciones navideñas, podríamos platicar cómo le había ido el fin de semana, y para mí eso me encantaba porque me relacionaba a los jugadores, los conocía un poquito más a fondo y podía entender ciertas cosas que que no vemos en los números, claro. en el análisis. Por decir, yo este fin de semana estábamos platicando con el tema de que, ¿verdad? De Jimmy G y la lesión que tuvo el año pasado en el tobillo. Entonces muchas personas dicen, oh no, pues que Jimmy G es esto, aquello. Y digo, espérame, yo conozco a Jimmy G. Y el jugador en realidad sí es una persona muy honesta, sí es una persona muy humilde, pero a la vez también es una persona que es muy, muy duro con él mismo. Es una persona que si comete un error le cuesta tiempo en decir, ok, voy a hacerlo mejor, porque está duro con que no debí cometer ese error, por qué lo cometí, qué fue lo que sucedió. Y esos son los tipos de cosas que nosotros como insiders empezamos a ver con ellos, porque empezamos a platicar sobre ciertas cosas y a conocerlos más a fondo y conocer a sus familias, de dónde vienen y de quiénes son, cómo es que ellos han llegado a donde están hoy en día. Oye, Mayra, y de los jugadores con los que pudiste tener contacto, ¿cuál de ellos o qué historia es la que más te llamó la atención? Yo tengo muchas historias. Recuerdo cuando Richard Sherman estaba precisamente en el primer año y estábamos en el locker room, y todos los medios de comunicación querían ir a platicar con Richard Sherman. Y dice Richard, espérenme, yo ya soy un veterano, yo ya voy a estar fuera el próximo año, a lo mejor ya ni estoy aquí. Hablen con ellos. Y empezó él mismo a presentar al resto de los jugadores en el vestidor. Dice, mira, este es tal, y este es tal, y este es tal, y él está aquí, y a presentar a todos los jugadores a los medios de comunicación y decirles, ¿quieren historias verdaderas? Hablen con ellos. Y eso, repito, vuelve a hablar de la clase de persona que es Richard Sherman, que aunque muchos, ¿verdad?, lo ven de cierta forma, a la vez él está allí para ayudar a sus compañeros, para apoyarlos, y en ese momento fue exactamente una de las cosas que hizo. Otra de las historias que me encanta también
siempre, o sea, es una de las historias que me ha quedado conmigo, que de hecho uno de los videos se hizo viral, era el tema de Nick Bosa, porque con Nick Bosa es muy callado, súper callado. Le tienes que prácticamente hacer una pregunta diseñada para que te conteste de alguna forma, pero sus respuestas son cortas y al punto, y nada más. Dices, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Qué comiste hoy? Comida. Dices, ok. Te hace el Pero trabajo así, difícil. muy, muy difícil. Entonces, cuando yo, porque como mi trabajo es reportar para los medios en español, siempre para las personas que hablan español me gustan encontrar ciertas formas de conectarlos y lo más sencillo siempre es que los jugadores hablen español. Entonces me acerco a Bosa y le digo, oye, ¿podría saludar en español? Y dice, pues, ¿qué diría? Dices que no hablo español. Le digo, no sé, dirías algo como, hola, soy Nick Bosa, pero yo no lo decía para que me repitiera, yo lo estaba dando como un ejemplo y dije, oh, ahorita me pongo a grabar y ya él que diga lo que quiera decir, si lo puede decir en español o no. Entonces, cuando yo digo, no sé, hola, yo soy Nick Bosa, él repite, hola, yo soy Nick Bosa. Dije, oh. Digo, ¿vamos Niners? Dice, vamos Niners. Dije, ok, gracias. Bueno, finalmente eso no importa porque es una estrella en la cancha, entonces. Exactamente, obviamente, pero como te digo, ¿sabes? Entonces, pero a mí me dio mucha ternura a la vez porque dije, oh, gracias, estuvo dispuesto a hablar español, estuvo dispuesto a prestarse para saludar a las personas que no hablan inglés, porque como tú lo dices, sí, es una estrella en el campo y además se presta para ese tipo de cosas. Sí, sí vi el video. Fue justo antes del Super Bowl, ¿no? Sí, 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 fue justo antes del Super Bowl. Oye, como insider, y mencionaste a varios de ellos, Jennifer Lee Chan, Cam Inman, Matt Barrows, Matt Mayoko, todos ellos, ¿hay competencia entre ustedes? A lo mejor ahorita no es tan notoria por la manera en la que cubren al equipo, pero cuando tenían acceso, ¿había competencia por las entrevistas o cómo es el ambiente entre insiders? Fíjate que el ambiente es distinta en todos los equipos. He tenido la oportunidad de ver y estar en varios equipos de la NFL y te puedo asegurar que en San Francisco no existe la competencia como tal. Son personas que el momento que yo llegué, ellos se presentaron, me preguntaron que si necesitaba alguna ayuda, me enseñaron con qué jugadores hacer preguntas, con qué otros jugadores ser un poquito más precavida, más distante entre ellos cuando tienen alguna pregunta o cuando algo sucede. Nosotros nos reunimos antes del entrenamiento en las oficinas que tenemos diseñadas para nosotros y todos estamos platicando y, oh, ¿qué viste a tal jugador? ¿Qué crees que va a jugar? No lo sé, mira esto, aquello. Entonces, pero todos, nunca, no hay una competencia que digas tú o que se están echando encima o que no quieren sacar la información o que no quieren compartir la información para nada. Se me hace una, un ambiente muy relajado, muy divertido y todos siempre dispuestos a ayudarnos el uno al otro. Hay ocasiones en donde yo no he podido ir a entrenar y les pido, oye, ¿sabes qué? Hazme el favor, me envías un video de tal porque no lo voy a tener. Y viceversa, cuando ellos no pueden ir, me dicen, oye, Mayra, ¿sabes qué? Voy a hacer una historia para tal, me mandas un video de tal, sí, sin problema. Y ya, se lo envío y tan, tan. La competencia es, si acaso sería entre ellos, pero yo así no lo veo para nada. ¿Has aprendido más de alguno de ellos? ¿Admiras el trabajo de quién? ¿Quién es tu favorito? Yo admiro el trabajo de todos. Hay uno en particular que me causa mucha risa, es Grant, no sé si lo ubicas, Sí, sí, lo Grant. conozco. Es muy Es, incendiario. exactamente. Le digo que él quedaría perfecto, le digo, en aquellos antiguos reporteros amarillistas. Le digo, Pero, tú eres como un ¿sabes? reportero amarillista. Creo que él le da un buen balance a la gente que cubre al equipo, ¿no? Porque
Es justo lo que te iba a decir, que él da un balance porque le da es un personaje distinto, pero el personaje como él es en persona es muy distinto. Es cuando yo estoy platicando, yo a él siempre bromeamos porque obviamente él quiere que Trey Lance sea de titular. Ajá, Entonces, ya se cuando le hizo. estamos en el entrenamiento, sí, ya se le va a hacer. Entonces, pero cuando estamos en el entrenamiento, yo siempre que como esa y Trey Lance es que sea tu titular y en realidad o tomo el video y se lo mando y le digo, ahí está tu titular. En realidad es mejor que Jimmy. ¿Estás seguro que a ese es el que quiere? Pero yo, por verdad, yo entre nosotros, nada más, no es algo que voy y publico a las personas, porque al final de cuentas Trey Lance es un novato y todavía ha cometido varios errores, lo vimos ante Arizona, espero que le vaya mucho mejor ante los Houston Texans, pero la realidad es que ha cometido muchísimos errores y tenía todavía mucho que aprender. Entonces, por esa razón, yo siempre le decía a Grant, es que todavía no es el momento de Trey, sé paciente, pero es parte de su personaje, es parte de la persona que es, entonces, por esa razón es que las cosas las hace y las dice como él. También está, por supuesto, Matt Burrows, él hizo un libro que compré la temporada pasada, donde cuenta muchísimas historias. Matt Mayoko, soy su fan número uno por todo lo que es, todo el conocimiento que tiene y las relaciones que tiene, no solamente en San Francisco, no solamente dentro del equipo de los 49ers, pero en toda la NFL. Claro, Es una él puede persona votar que está en el Hall of Fame, ¿no? Él tiene voto ahí. exacto, y además le agradezco que, como te digo, si tengo alguna pregunta, voy con él y le digo, oye, Matt, tal cosa. Cuando me dieron la oportunidad del equipo de hacer la análisis de color para que el lunes por la noche, me dice, le conté y me felicitó y además escuchó mi narración a pesar de no hablar español, de no entender el español. Tanto él como Jen aprendieron la narración y estuvieron escuchándolo cuando estaban viendo el partido por un instante solo en forma de apoyo. Entonces, por eso yo estoy muy agradecida con ellos. Cam me menciona de vez en cuando en sus redes sociales para que la gente me conozca y sepa que estoy presente, aunque la mayoría de mi reportaje sigue siendo en español, pues ellos todavía me dan esa entrada y esa oportunidad. Chris Peterman tiene un podcast, me encanta su podcast porque es como mucho más relajado y dices tú, ahí es donde empezamos a ver un poquito más de Chris y la opinión real que tiene sobre el equipo de San Francisco. Entonces, creo que cada El uno de Chris es el de Candlestick Chronicles, de ¿no? Candlestick Chronicles, sí, de Candlestick Chronicles, que lo hace con un compañero. Entonces, Oye, todos, sí, dime. está increíble todas las anécdotas que tienes. Me encanta escucharlas. Creo que ya estamos un poquito pasados del tiempo. No sé, tú dime. Sí, estamos llegando prácticamente, dices, al tiempo, pero tenemos 5 minutitos más Ok, ok. para continuar platicando, ¿te parece? Dime. Te quiero preguntar, entre insiders, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que tú notas? ¿Kyle Shanahan tiene confianza en Trey Lance o todavía tiene sus reservas? ¿Qué es lo que se dice entre nosotros? Pues eso no te lo puedo decir porque son pláticas privadas, porque hay muchas conversaciones que se tienen en esa oficina que no salen a la luz y por eso es que te digo, no hay competencia porque entre todos tenemos ciertas diferentes opiniones al respecto. Yo creo que en este momento Kyle Shanahan todavía tiene sus dudas sobre Trey Lance porque en la semana se le preguntó si él cree estar mejor preparado que el año pasado cuando Jimmy G se lesionó y él contestó que le gustaría decir que sí. Le gustaría decir que sí. Te repito, creo que vimos a Trey Lance ante Arizona y vimos que todavía es un novato, que es un quarterback que estaba un poco nervioso, que estaba un poco descontrolado el momento de correr, o sea, correr y
ir con la cabeza por delante. De hecho, terminó lesionado ese partido. La mayoría de sus compañeros salieron a conferencia y dijeron que habían hablado con él sobre el hecho de que no era lo mejor estar corriendo de esa forma ni jugar de esa forma porque no le iban a dar muchos años jugar de esa forma. Sí, Entonces sí, de acuerdo. creo que todavía existe un poco de duda, pero también dijo Kyle Shanahan que este último mes había sido el mejor que había visto. Ya tiene varios meses trabajando al lado de Jimmy G y al lado de Nate Sudfeld. Entonces eso le va a ayudar mucho. Que espero que le vaya muy bien y que en realidad se convierta en el quarterback que todos esperan y que tiene la capacidad de hacerlo. Es todo un atleta, es un profesional, estudia muchísimo y está 100% enfocado en su trabajo. Entonces, estoy segura que le va a ir muy bien. No sé todavía qué tan preparado esté, porque al final de cuentas lo que uno ve en el entrenamiento es muy distinto a lo que uno puede ver o a lo que sucede dentro del campo. De acuerdo. Oye, en el acceso limitado que tienen ahorita, hasta el momento no hay ningún reporte de que haya grupos diferentes en el vestidor que uno apoya a Jimmy G y otro apoya a Trey Lance. ¿Es No, correcta esta observación o si has notado como que estos jugadores apoyan más a Trey? Esta semana precisamente salió muchos reportes de Fred Warner que está apoyando mucho a Trey Lance, que incluso le da consejos. ¿Cómo ves esta situación? no, fíjate que no ha habido ningún reporte, todo el mundo sigue apoyando a Jimmy G. De hecho, al inicio salieron algunos reportes de que George Kittle no quería a Trey Lance, de que no eran, ¿verdad? No eran como, no tenían una buena relación, pero todo lo contrario, ellos han apoyado muchísimo a Jimmy G, ellos han salido a dar la cara por él y han dicho, sigue siendo nuestro quarterback. Creo que esta semana el hecho de que Trey Lance, lo más probable es que sea el titular. Empezaron a salir todos estos reportes de que están apoyándolo, pero es solamente otra de los ejemplos de que en San Francisco siguen siendo una familia. Es como cuando tú vas a apoyar a tu hermano menor y le dices, vas a ir a la escuela y aunque sigue siendo una competencia, al final de cuentas le vas a enseñar las riendas porque eres parte de la familia. Claro. Entonces, y eso es lo que está sucediendo. Entonces, Fred Warner platicó un poco precisamente de que Trey Lance no tenía la confianza en él, de que no trataba ciertos pases, de que no estaba haciendo ciertas jugadas. Y él habló con él y le dijo, a ver, estás aquí porque tienes la habilidad para estar aquí. Han apostado tanto en ti y ahora es el momento de que tú empieces a practicarlo porque estamos en el entrenamiento y aquí es cuando puedes corregir las cosas y no nos van a costar. Aquí es cuando tienes que probar lo que puedes hacer y entender lo que no, cuáles son tus limitaciones para que puedas seguir practicándolas. Entonces Fred Warner se toma muy en serio su rol como líder que es, como capitán que es del equipo y por esa razón es que él dice, a ver, vamos a entrenar, tú lo puedes hacer. Él es el hermano, viene siendo como el hermano mayor de Trey Lance en esta situación, pero en ningún momento se ha dividido el equipo, en ningún momento has visto que ciertos jugadores apoyen a uno o a otro. Y al final de cuentas, tanto Jimmy G como Trey Lance como Nate Sudfeld tienen una gran relación. Los ves en el entrenamiento, los ves jugando, los ves haciéndose bromas el uno al otro, los ves brincando, se los ves con no muchas bromas, la verdad, porque ellos son como más serios los tres, de hecho, pero sí de vez en cuando están cotorreando, están riéndose. Entonces, yo no veo ninguna división en lo absoluto en el equipo de San Francisco. Súper. Y ya para acabar, Mayra, tengo tres preguntas del futuro para ti. ¿Crees que los 49ers lleguen a playoffs? Sí, creo que tienen la habilidad para estar en postemporada. Tienen dos partidos que les restan, el equipo contra Houston este fin de semana que deberían ganar y luego visitan a Los Ángeles Rams en SoFi Stadium, otro equipo que ya le han ganado, que Kyle Shanahan de hecho ha ganado los últimos 4 o 5 partidos contra ellos y creo que deberían tener la oportunidad de ganar ese encuentro. Perfecto. Y bueno, una vez en playoffs, pues cualquier cosa puede pasar, ¿no? Vámonos un poquito más allá, más sobre todo en el off-season.
¿Crees que Jimmy Garoppolo siga en San Francisco? No, no creo Definitivamente que no, Jimmy ¿verdad? Garoppolo. Creo que Jimmy Garoppolo tendría la oportunidad de continuar en San Francisco si los lleva al Super Bowl. Ok, De otra forma, no. ok. Y por último, si, como dices, Jimmy G se va y ya vaya, ya no hay competencia para Trey, ¿qué esperarías del equipo en el 2022? Playoffs, una temporada de aprendizaje. ah, No, no es una temporada de aprendizaje, sería una temporada de playoffs. Tienen todo para estar nuevamente en playoffs. Y si arriesgaste tanto y tienes a este quarterback que ya en teoría debería estar listo para ser el titular y tomar las riendas de tu ofensiva, no hay por qué tu equipo no esté en postemporada el próximo año. Perfecto. Me siento tranquilo con tu opinión y, y esperemos lo mejor para el equipo. Sí, también yo espero lo mejor y mucho más porque el equipo de San Francisco estará próximamente en la Ciudad de México y tienen que llegar más que al 100%. Oye, aprovechando, Carlos Justice publicó hoy sábado, que Sí, estamos platicando, que San Francisco se espera que juegue en 2022 o a más tardar 2023 en la Ciudad de México. ¿Podemos confirmar esta información? podemos confirmar la información, claro que sí, de hecho ya habíamos platicado, les había dicho precisamente hace unos meses en redes sociales de que era muy posible que el equipo de los 49ers regresara para en cuanto se pudiera, porque obviamente con la pandemia es la que hoy en día maneja cuando regrese la NFL a México, pero lo más probable es que lo antes posible que se pueda el equipo de San Francisco en México. ¿Por qué no me gusta decir sí, van a estar el próximo año? Precisamente por esto, porque no sabemos cuándo vaya a regresar y tenemos que recordar que el que tiene el boleto para ir a México es el equipo de los Arizona Cardinals, que son el equipo que iban a ir precisamente el año pasado antes de que se cancelara debido a la pandemia. Entonces, lo más probable es que sean los Cardinals contra San Francisco en el Estadio Azteca. Wow, puras buenas noticias, Mayra. Sí, excelentes noticias. Son Oye, excelentes noticias y más cuando platicamos de la expansión que hizo el ingreso de San Francisco como oportunidad de crear un mercado en México y ya teniendo tanto a United como a Levi's como partes de de esta nueva aventura para los 49ers en México. súper. Bueno, te quiero agradecer muchísimo. Esta charla estuvo muy, muy a gusto. Me encantaría que se repitiera para hablar más del equipo y de tus experiencias. Y mucha suerte mañana en la transmisión. Sé que mañana vas a estar cubriendo a Carlos precisamente. Sí, Y pues mucho éxito. La verdad es que eres muy buena en lo que haces y seguramente te va a ir muy bien, igual que el Monday Night en el que estuviste. esperemos que sí. Muchísimas gracias y claro, cuando gustes volvemos a tener otra plática y ya meternos un poquito más a fondo porque en las próximas semanas, dependiendo de lo que suceda, pues ya vamos a estar viendo qué es lo que necesita San Francisco, qué es lo que tiene oportunidad de tomar en el draft, porque sabemos que pues ya entregó por lo menos la primera ronda, estaremos descansando en casa. Sí, ni me lo recuerdes, pero bueno, Trey Lance lo va a valer. Eso es lo que ojalá, tenemos que ojalá, tener en mente. ojalá. Muchísimas gracias y feliz Gracias, año. Mayra. Igualmente, nos vemos. Hasta luego, bye. Muchísimas gracias a Mayra por acompañarme en este episodio. A ella la pueden encontrar en Twitter en @MayraLGómez, todo junto, Mayra L. Gómez. Y pues no se pierdan todo su contenido. Yo soy Mario, a mí me pueden encontrar en @zarpama con Z. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Gracias.